Irán, una nación bíblica olvidada. ¿Te imaginas que Irán, el país actual, juega un papel crucial en la trama épica de las profecías y eventos mundiales descritos en la Biblia? Pocos asocian al Irán actual con los eventos bíblicos, ya que la atención se centra en Israel, Egipto y Babilonia. Pero, ¿y si te revelara que Irán, conocido antiguamente como Persia, no era simplemente otro imperio, sino una nación designada específicamente en las profecías para moldear el destino del pueblo escogido por Dios? El relato bíblico sobre los orígenes de Irán es más intrigante de lo que muchos reconocen. Desde la descendencia de Noé hasta el imperio de Ciro el Grande, la trayectoria de los iraníes se entrelaza con algunos de los eventos más determinantes de la narrativa bíblica. La profecía bíblica coloca a Persia en el centro de eventos clave como la restauración de Israel y la preservación de su pueblo. Una revelación impresionante es cómo Dios utilizó a Persia, un reino de monarcas paganos, para liberar a Israel, reconstruir su templo y cumplir profecías que se habían predicho siglos atrás. En este video entenderemos realmente cómo la Biblia detalla el origen del pueblo iraní, su ascenso al poder y su papel fundamental en la conformación tanto del Antiguo Testamento como de las visiones proféticas futuras. Las raíces bíblicas de Irán. Para comprender las raíces bíblicas de Irán, necesitamos remontarnos a la narrativa de Noé y sus descendientes tras el diluvio. Los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, dieron origen a todas las naciones del mundo. De acuerdo con el registro de las naciones en Génesis 10, uno de los descendientes de Jafet fue Madai, antepasado de los medos. Los medos, al aliarse con los persas, establecieron las bases del imperio medo-persa, considerado uno de los más formidables en la historia mundial. Los medos, descendientes de Madai, ocuparon lo que ahora conocemos como Irán. Por su parte, los persas surgieron de la misma región geográfica, y aunque tardaron más en ganar prominencia, ambos pueblos compartían un linaje iraní común. De acuerdo con las escrituras, los antepasados de los iraníes provienen de Jafet, hijo de Noé, a través de Madai, estableciendo su presencia en la narrativa bíblica desde los comienzos postdiluvianos. Esta relación coloca a los iraníes entre las genealogías más antiguas mencionadas en la Biblia y resalta su papel crucial en la historia del pueblo de Dios. Persia, un imperio determinante. Avanzando varios siglos nos encontramos con Persia, un imperio que desempeñaría un papel determinante en los relatos bíblicos. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, los medos y persas se unieron para formar el Imperio Aqueménida, también conocido como el Primer Imperio Persa. En su apogeo, este imperio se extendía desde la cuenca del río Indo hasta el norte de África, abarcando muchas de las áreas clave mencionadas en la Biblia, como Israel, Babilonia y Egipto. Sin embargo, la importancia de Persia trasciende su poder militar y territorial. Dios utilizó a Persia para cumplir sus promesas a los israelitas. El imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor, había conquistado Jerusalén en el 586 a.C., llevando al exilio a muchos israelitas. La liberación de Israel, Ciro el Grande, un rey persa, conquistó Babilonia en el 539 a.C. y liberó a los israelitas del exilio. Este evento se describe en el libro de Esdras, donde se menciona a Ciro por nombre y se le atribuye la liberación del pueblo de Dios. La reconstrucción del templo Ciro también permitió a los israelitas regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Este acto de gracia divina se menciona en el libro de Esdras, donde se describe cómo Ciro emitió un decreto que permitía la reconstrucción del templo y la devolución de los objetos sagrados que habían sido llevados a Babilonia. El papel de Persia en las profecías. La profecía bíblica también menciona a Persia en relación con eventos futuros.
El libro de Daniel, por ejemplo, describe una visión de un rey del norte y un rey del sur que lucharán entre sí. Algunos estudiosos creen que estos reyes representan a las potencias mundiales que surgirán en el futuro, incluyendo a Persia. ¿Sabías que un antiguo imperio persa jugó un papel crucial en el cumplimiento de las profecías bíblicas? Persia, un instrumento divino en la historia bíblica. El exilio babilónico, que duró 70 años, marcó un periodo oscuro para el pueblo judío. Destruido su templo y exiliados de su tierra, los israelitas permanecieron cautivos en Babilonia, tal como lo había profetizado Jeremías. Sin embargo, la llegada de Ciro el Grande, rey persa, cambió el curso de la historia. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia y, en un acto de sorprendente misericordia, liberó a los israelitas. El libro de Esdras comienza con un decreto de Ciro que autoriza a los israelitas a regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Este hito histórico está documentado en Esdras 1:1-4, donde Ciro proclama: Jehová, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Ciro, un monarca persa, había sido identificado más de 100 años antes por el profeta Isaías como el elegido para ejecutar el designio divino de restauración para Israel. Este hecho nos recuerda que Dios puede utilizar a cualquier individuo, incluso a los que no forman parte de su pueblo elegido, para realizar sus designios. La orden de Ciro, que facilitó el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo, trascendió lo meramente político para convertirse en la materialización de una profecía. El profeta Jeremías había predicho que el exilio en Babilonia duraría 70 años. Según se documenta en Jeremías 25:11-12 y 29:10, la elección de Ciro marcó la conclusión de ese ciclo. La reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel, auspiciada por Ciro, fue un paso fundamental en la reconstitución de Israel. Persia fue utilizada por Dios no solo para vencer a Babilonia, opresor de Israel, sino también para propiciar la rehabilitación de Israel como nación. Este acto sirvió de recordatorio a Israel y al mundo de que los planes divinos superan cualquier imperio terrenal y que Dios puede emplear a las figuras más inesperadas para alcanzar sus metas. La influencia de Persia en la narrativa bíblica se extiende más allá de Ciro y la reconstrucción del templo. El libro de Esther relata otro caso en el que Persia fue instrumento de Dios para salvaguardar a su pueblo. Durante el reinado de Jerjes I, también conocido como Asuero en los textos bíblicos, se urdió una conspiración por Amán, un alto funcionario de la corte persa, para aniquilar a los judíos residentes en el imperio. Movido por su profunda aversión hacia los judíos, Amán consiguió que el rey emitiera un edicto que permitiría su exterminio. Sin embargo, la intervención divina, a través de la valentía de Esther y Mardoqueo, salvó al pueblo judío de la destrucción. Este evento, narrado en el libro de Esther, demuestra que Dios puede utilizar incluso a personas aparentemente insignificantes para frustrar los planes de los malvados y proteger a su pueblo. La historia de Persia en la Biblia nos recuerda que Dios tiene un plan para su pueblo y que puede utilizar a cualquier persona o nación para llevarlo a cabo. La historia de Ciro, la reconstrucción del templo y la intervención divina en el libro de Esther son ejemplos poderosos de la soberanía de Dios y su capacidad para trabajar a través de eventos históricos para cumplir sus propósitos. La historia de Esther, un giro divino en Persia. La historia de Esther, relatada en el Antiguo Testamento, es un testimonio poderoso de la providencia divina. Cuando un alto funcionario persa, Amán, conspiró para exterminar a los judíos, Esther, una joven judía que había ascendido al trono como reina, intervino audazmente.
Guiada por su tío Mardoqueo, Ester arriesgó su vida para revelar su identidad judía al rey y suplicar por la vida de su pueblo. Gracias a su valentía y a la intervención divina, el plan de Amán fue frustrado y los judíos fueron salvados. Este evento, conmemorado en la festividad de Purim, destaca cómo Dios utilizó a una mujer y a un imperio extranjero para proteger a su pueblo elegido. Persia, un instrumento en el plan divino. La historia de Ester no es un caso aislado. A lo largo de la Biblia, Persia, bajo el liderazgo de figuras como Ciro el Grande, desempeñó un papel crucial en el cumplimiento de las profecías divinas. Ciro liberó a los judíos de Babilonia y permitió la reconstrucción de Jerusalén, tal como había sido profetizado. Persia en las profecías. El libro de Daniel, en particular, ofrece visiones proféticas que sitúan a Persia en el centro de los acontecimientos mundiales. Las imágenes de una estatua con cabeza de oro y brazos de plata y de una bestia con 2 cuernos representan al imperio medo-persa. Estas visiones muestran que el ascenso y caída de los imperios, incluido Persia, estaban predeterminados por Dios. ¿Te gustaría explorar más a fondo cómo la historia bíblica se entrelaza con la historia de Persia? Sigue nuestra página para más contenido interesante.